Buena tarde, noche para todos los asistentes, las personas que consuetudinariamente asisten a estos ejercicios académicos y obviamente a quienes posteriormente nos ven y además dejan sus comentarios en el archivo fílmico que queda de esta actividad de análisis abierta y de reflexión. Hoy nos hemos propuesto realizar un taller abierto con 4 preguntas de las cuales, pues como siempre, pedimos respuestas muy concretas y muy cortas, no discursos, con el fin de profundizar en el tema. Y es que queremos hacer una revisión estratégica y política de dos asuntos que ocurrieron en menos de 72 horas, que fue la convocatoria pública que hizo el señor Petro a todos sus seguidores para hacer una firmatón, una recolección de firmas pro Asamblea Constituyente en la Plaza de Bolívar el viernes pasado, y la consulta que se realizó de acuerdo con las normas constitucionales que le da la garantía a los partidos de hacer sus consultas internas o a los grupos políticos para escoger el candidato del pacto histórico, dizque a una nueva selección con otros grupos para hacer lo que ellos llaman un movimiento amplio. Entonces, pues se ha dicho mucho y de pronto se ha dicho poco respecto a eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues a revisar unos hechos puntuales, concretos, muy rápidos alrededor de eso para tratar de darle como una ligera delimitación al tema y luego a resolver 4 preguntas para ver si al final del ejercicio tenemos entre todos ideas mucho más claras y amplias respecto a cuál va a ser el futuro de esta agrupación política en la vida nacional. Entonces vamos a la primera parte, que es mirar esos hechos, ese entorno estratégico, ese escenario, ese teatro de operaciones en que están ocurriendo las cosas con algunos aspectos esenciales. Para nadie de los que estamos aquí en esta charla virtual hoy es un secreto que estamos en medio de una polarización creciente, una tendencia al choque virulento, al poco razonamiento y a buscar entronizar a unos mesías que aterra, como la gente que uno escuchaba hace un año diciendo que la candidata ideal era la señora Cabal, 8 meses más o menos que no, que era la señora Vicky Dávila, después que no, que era el muchacho este asesinado, el señor Turbay, después ahora es que es Abelardo de la Espriella, y así como que es como un ciclo en que la gente no se ubica, pero eso sí, la polarización de lado y lado no para. En segunda medida, hay un oportunismo electorero de todos los lados. Eso están apareciendo los tirios, los troyanos, los sabios, los expertos, cada uno con una solución. Uno va, pero como diría el locutor de fútbol, de aquello nada. En tercer lugar, miramos en ese escenario que el populismo está disparado sin par. Y aquí hemos repetido varias veces que Petro tiene un solo argumento y los que lo siguen. Es que el gobierno de los pobres llegó para quedarse, pero que como necesita mínimo 3 periodos, hay que buscar la reelección de ese sistema, y que si no quiere los ricos, entonces hay que hacer una constituyente sí o sí para que eso progrese, o que de todas maneras la constituyente va. Populismo sin par. Pero del otro lado están muy bien correspondidos, ¿no? Porque todos los del otro lado son la mata de la transparencia, van a combatir la politiquería y la corrupción que siempre acaba el país. Descubrieron que el problema de Colombia es de seguridad. Nunca se ha descubierto eso, nunca. Y descubrieron otra cosa que lo han dicho todos, pero que esto la vienen a descubrir hasta ahora, que es que necesita la presencia del Estado en las regiones. Y ahí está. Y si ustedes búsquenle por donde quieren y verán que ahí está lo que ha pasado en este gobierno, o lo que está pasando en este momento en el entorno estratégico. Las acusaciones son mutuas y lo decíamos anoche al cierre, van a crecer y se van a multiplicar y van a ser exageradas en la medida que puedan, y se va a recurrir al todo se vale, como cuando ya se fueron a los 5 minutos de alargue en el partido de fútbol
y se necesita meter el gol del empate y hay un tiro de esquina en el minuto 94 y hasta el arquero se vaya con todo y se empujan y así están, el todo se va, las acusaciones van a ser cada vez peores, mutuas, pero al final no pasa nada. Bueno, y el pueblo colombiano en general, el país nacional, como decía Jorge Eliezer Gaitán, completamente desinformado y a la deriva de lo que hace el país político, porque dicen tanto que ya hasta uno mismo queda como desubicado de tanta cosa que llega, que lo que dice el uno, que lo que dice el otro, que lo que se dijo en el Congreso, y la guerra de desinformación total, que hasta puede caer uno en el error de reenviar algo que parece completamente cierto y está, nos ha pasado. Bueno, y hay un entorno estratégico más grave. Hoy, por ejemplo, la situación pasó más de claro oscuro. Ya Estados Unidos le hundió dos embarcaciones cargadas de coca en las narices a la señora Sheinbaum, que se la ha pasado mirando para otro lado y diciendo que abrazos y no balazos como el antecesor y que ella tiene la llave para poner a Estados Unidos en su puesto y todo lo que populismo. Pero es que ya el mensaje es para tres, ya no solamente para Petro y Maduro. Entonces quiere decir que Estados Unidos sí está resuelto a actuar en el continente. Anoche lo mirábamos como una posibilidad de que se dicte una orden de captura contra Petro, pero al ritmo que van las cosas ya no es posibilidad, sino que va a ser una probabilidad de alto promedio. Y finalmente, o no finalmente, sino otro, es que las cifras y datos que presenta el señor Petro y su equipo de trabajo en todos los campos, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en todos, son cifras y datos que se dicen, pero no convencen. Además, porque es que él miente con la misma facilidad que respira. Recordémoslo hace 3 meses en el Congreso de la República, diciendo que él había bajado la inflación del 13% al 4% y el desempleo y un poco de cosas que salieron todos los especialistas de los diferentes medios encargados de esas cifras y de la estadística y dijeron que no, hasta los mismos funcionarios del gobierno dieron otras cifras que no coincidían con las que él estaba diciendo en el Congreso. Pero en todos los campos tiene ese problema, ¿no? Que ha construido no sé cuántas escuelas, como cuando estuvo en Bogotá, que dejó no sé cuántas escuelas y se veía que eran las casas en el aire porque no aparecen por ningún lado. Entonces, mi coronel Fuentes, para no hablar tan largo, viene la primera pregunta concreta del día de hoy, para que no nos extendamos en otros temas, sino frente a esto, después de ver ese entorno estratégico. ¿Logrará Petro convencer a millones de colombianos para que firmen la petición extralegal? No le colocamos la palabra ilegal para no armar más Honduras, pero no está dentro de la Constitución. El procedimiento constitucional no es el que él dice. Pero bueno, bauticémoslo extralegal, de hacer una convocatoria populista a una asamblea constituyente. O sea, simplemente si logrará convencer y por qué. No que nos extendamos en lo que puede pasar después, porque hay más preguntas. Entonces, así le damos más fundamento a la pregunta concreta. Es si con ese discurso que tiene, con esas cifras que presenta, con lo que está sucediendo en el entorno estratégico, con la conducta de los adversarios, o sea, todo lo que acabamos de ver ahora, tendrá este señor la capacidad de convencer a una buena cantidad de millones de colombianos para que firmen extralegalmente esa convocatoria a una asamblea constituyente. Y si usted dice que sí, ¿por qué cree que lo logra? Y si dice que no, ¿por qué cree que no lo logra? Adelante, mi coronel. Bueno, con las buenas noches para todos los presentes, un saludo muy especial para el señor presidente de la Fundación, mi coronel Luis Villamarín Pulido. Comenzamos entonces con esta primera pregunta. Les pedimos el inmenso favor, 2 minutos, ya que son 4 preguntas a lo largo del programa del día de hoy. Entonces comenzamos con don Eduardo Patiño y bienvenido. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente lo escuchamos, don Eduardo. Adelante, por Bueno, favor. en primer lugar, pues, buenas noches a la sala y en segundo lugar, pues, que hacemos la pregunta
que si logrará el presidente convencer a millones de colombianos para la petición extraordinaria de convocatoria a una asamblea constituyente, pues personalmente pienso que no, debido a que ya muchas personas están inconformes con el gobierno de Petro, se han dado cuenta de que su gestión no ha sido la óptima, y entonces, pues, mm, esto va a llevar a que pues, muchos colombianos resistan de esa petición de firmar para crear una asamblea constituyente. Además, porque ya se tiene el recuerdo de la constituyente de 1991 o de 1990 que llevó a la constitución de 1991 y ya el pueblo colombiano no quiere buscar otra nueva constitución, sino que ya lo que el pueblo colombiano busca es ir al hecho concreto a resolver los problemas reales que tiene el país. Muchas gracias. Muy amable, don Eduardo, y también por su tiempo. Por favor, adelante, don William Avilés. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, mi estimado coronel. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Anoche lamentablemente no me pude conectar por un tema de servicio eléctrico acá en Venezuela. Pero bueno, bueno, yo, yo estoy viendo el tema colombiano desde lejos, no lo conozco tan bien como ustedes, pero refiriéndome a la pregunta específica, yo particularmente pienso que el señor Petro con esta convocatoria, como bien lo dice, eh, lo expresaron anteriormente, extralegal, yo no creo que vaya a llegar a ningún lado. Y los números, los últimos números, las últimas encuestas y la del domingo, particularmente, nos da a nosotros una muestra de que definitivamente Petro y su equipo han perdido mucho del apoyo popular con que ellos empezaron. Si mal no recuerdo, ahorita Petro ganó como 11 millones de votos, algo así. No sé si esa, no recuerdo si esa es la cifra exacta, pero sí ganó con un buen caudal de votos. Y bueno, y ahorita el domingo apenas superaron los 2 millones. Entonces, eso es una muestra de que ya su mensaje está desgastado, su popularidad está desgastada, y yo particularmente pienso que no va a avanzar mucho con ese tema. Gracias. A usted, don William Avilés, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, y bienvenido. Gracias. Mi sargento mayor, Se le fue. bueno, lo dejamos Ya, para lo ya, ya, último. ya, ya. Bueno, bienvenido de Pues, nuevo. Siga adelante, por favor. eh, yo digo, la respuesta mía es no. ¿Por qué? Porque a pesar del buen acercamiento que había tenido con las clases más pobres, ahora de hecho ya hay inclusive grafitis que dicen que nos gobiernen las prostitutas porque ya sus hijos no pudieron. Así de sencillo. Gracias, mi coronel, muy amable. Bueno, muy amable también por su tiempo. Seguimos con mi coronel Ramiro Saldaña, y bienvenido, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Fuentes, mi coronel Villamarín, muchas gracias. Y a todos los compañeros de este campo virtual de Fundel. Creo que sí, en mi concepto sí. ¿Por qué? Por dos antecedentes de los partidos liberal cuando se lanzó Petro, cuando se lanzó Serpa, y después Cristo con el otro señor que se me olvidó el nombre, el, que no alcanzaron ni siquiera los 500.000 votos, ninguno. El pacto histórico alcanzó 3 millones y un pico bastante alto, y eso es una muestra que, que sí puede alcanzarlo. Además, a la gente parece que le gusta el populismo y les gusta, viven de esperanza y han vivido así 60 años. Esto cambia a pura punta de esperanza de las tres eh, eh, teologías, me olvido las teologales. Entonces, viviendo de esperanzas, pues sí,
Y además, casi todos los que recogen firmas alcanzan los umbrales que necesitan. Gracias. Mi coronel Saldaña, muy amable y en especial por el tiempo. Seguimos con mi coronel Raúl Peña y bienvenido, mi coronel, adelante. Muchísimas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Yo considero que a nuestro país, en esta situación actual, Petro no logra convencer al caudal de votantes colombianos para que firmen esa petición extralegal de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que hay que mirarlo desde varias ópticas. Si ellos van a meterse en el Consejo Nacional Electoral a manipular las elecciones como es lo acostumbrado por este grupo de personas, pues si lo hacen ilegalmente sí nos van a meter un gol, pero lo que yo considero es que no convence a la gente a pesar de que Petro vaya a apelar a la idea de refundar el país, que tiene una base fuerte en los movimientos populares, en sindicatos, organizaciones sociales, indígenas y todo lo que podamos ver. La gran mayoría de la gente buena no comulga con las ideas de izquierda. A pesar de que hay un alto nivel de desigualdad y de pobreza en nuestra nación, todavía hay gente que queda pensando, que gente buena, que se da cuenta que el comunismo, el socialismo no es la opción para este país, para que se acabe la democracia. Esa es mi idea y mi pensamiento, mi coronel. Muchas gracias. Mi coronel Raúl Peña, muy amable y también por el tiempo. Adelante, por favor, cerrando con mi coronel Iván González. Adelante y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo creo que Petro no logra convencer a los millones de colombianos para que firmen esa convocatoria extralegal. ¿El por qué? El primero es porque es ilegal y el pueblo colombiano sabe muy bien lo que es ilegal. Y segundo, pues ya tiene el antecedente de que el pueblo le dijo no a Juan Manuel Santos y él lo impuso como todo un dictador sobre la voluntad del pueblo, que el pueblo ahora quiere que lo pongan a prueba y a ver si este otro también es capaz de saltarse esa voluntad popular. Muchas gracias, mi corona. Muy amable, mi coronel González, gracias también por su tiempo. Mi coronel Villamarín, le solicito si la señora Sonia tiene algo para aportar. Sí, señor. Sonia nos escribe, si se aplican a fondo, logran los 2 millones de votos que propusieron para respaldar la propuesta. El tema está en saber si realmente esa es la apuesta o los huevos están en la canasta campaña al Congreso, a la presidencia y los frentes de guerra que abren a diario. Ese es el concepto. Muchas gracias, Sonia. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias a mi coronel, gracias a la señora Sonia. En mi concepto personal tenemos algo especial. Sí, mi coronel Saldaña, algo especial. Mi coronel Saldaña, algo especial. No, no. Está abierto el micrófono. Ya, ok, correcto. Bueno, mi concepto personal. Me excusa, mi coronel, se me abrió. No, tranquilo, mi coronel. Dentro de lo que nos mencionaba mi coronel, dentro del entorno estratégico para poder hallar un conector con la pregunta y dar una respuesta, pues vemos de que el último punto del entorno estratégico nos habla de cifras y datos de Petro que no convencen. Hay que tener en cuenta que pues, los grandes desaciertos que ha tenido el actual gobierno y también hay que tener en cuenta la consulta del fin de semana, pues no podemos dejar en un barril sin fondo de que esto de pronto no se pueda dar, porque miren
¿Cuántos fueron los millones de colombianos que votaron en la consulta? Y eso fue una consulta pues como sencillita, digámoslo así, pues ellos esperaban mucho más, pero sí pasaron los 2 millones. Entonces, de pronto hay peligro de que se convenzan a millones de colombianos para que firmen esa petición extralegal. Gracias, mi coronel, y le solicito para continuar con la siguiente pregunta. Sí, señor, vamos. Este pregunta dice, ¿pesarán la crisis con Estados Unidos, la inseguridad en los campos y ciudades y los cuestionables resultados de la administración Petro en la campaña de candidatos de la izquierda para el 2026? O sea, la pregunta concreta es si estos tres aspectos que citamos aquí, la crisis con Estados Unidos, que todos la conocemos, la inseguridad de la que todos nos quejamos en Colombia, tanto en el campo como en la ciudad, y la forma como se le cuestionan a él los resultados que dice que tiene, pero que no. Entonces, con base en esos tres aspectos que son muy concretos y que serían, en cierta manera, peso específico en una decisión electoral, ¿considera usted que eso afectaría a la campaña de los candidatos de izquierda o el pueblo después de que comiencen a repartir tamales y cerveza y chocolate y vivas y polarizaciones, se le olvida todo eso? Adelante, mi coronel Fuentes, con sus participantes. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, por favor, para la respuesta, la segunda respuesta, le damos la palabra a mi coronel Iván González. Por favor, adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Yo pienso que a pesar de la crisis internacional y la inseguridad en los campos y los pocos cuestionables y los resultados cuestionables, Petro no logrará realmente una campaña de parte de la izquierda para 1926, porque los antecedentes de tantos desaciertos en seguridad social, salud, educación, etcétera, etcétera, las pensiones que las pone en riesgo, quiere apoderarse de ese dinero para hacer sus gastos. No, el pueblo no va a tolerar esa circunstancia, esa intención. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Por favor, adelante, mi coronel Ramiro Saldaña. Mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente, mi coronel. Siga adelante, por favor. En un lugar que casi no tiene señal y no alcancé a escuchar la pregunta para no hacer perder tiempo. Pido el favor que sigamos con otros compañeros. Correcto, mi coronel. Continuamos entonces. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Yo considero que la crisis que está viviendo este país, lo que estamos viviendo con Estados Unidos, el aspecto de inseguridad total, donde los grupos, se le dio la larga a todos los grupos terroristas, cuanto bandido hay en Colombia, se le han dado todas las concesiones y los resultados de no solamente la pésima administración, sino todo el nivel alto de corrupción. Eso tiene que pesar en una campaña, eso tiene que analizarlo la gente. Desafortunadamente, el problema que encontramos es que en este país tenemos muy mala memoria, el país tiene muy mala memoria, no aprendemos de los errores pasados y lo más importante es que en Colombia compran votos por un tamal y una taza de chocolate. Desafortunadamente esa es la realidad. Si él le mete una gran cantidad de plata a esta campaña, si logra voltear los resultados en el Consejo Nacional Electoral y en la registraduría, sí vamos a tener un fiasco. Pero tiene que pesar esa crisis y no, los resultados no pueden darse. Colombia no puede olvidar esta administración que ha sido la más mala, la administración más perversa que ha tenido nuestro país. Muchas gracias. A usted, mi coronel
Raúl Peña, muy amable. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Mi respuesta también es no. ¿Por qué? Porque en estos 3 años de gobierno Petro no ha gobernado, así de sencillo. Y no creo que haga eco para que eh, mejor dicho, que los de la izquierda asuman un nuevo poder en el 2026. Gracias, mi coronel. A usted, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, muy amable. Por favor, adelante, don William Avilés. Don William Avilés, por favor, adelante. Yo también coincido en que no creo que Petro pueda llevar adelante una campaña con un éxito exitosa para esas elecciones del 2026. Aunado a eso, también hay que considerar una variable, que es la variable de la crisis de los Estados Unidos. Nosotros hasta ahora no sabemos cuál va a ser el desenlace de ese movimiento en los Estados Unidos, pero al final, particularmente pienso que cualquiera sea ese desenlace, definitivamente va a repercutir directamente en el accionar futuro de ambas naciones. Gracias, mi coronel. Muy amable a usted, don William Avilés. Por favor, adelante, don Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, de acuerdo a la pregunta, bueno, yo pienso que sí, esto va a generar, esto va a ser es decir, estas crisis van a pesar sobre la campaña de izquierda de la administración Petro, porque no se han visto resultados óptimos con la administración Petro, debido a que pues alejó la inversión con la reforma tributaria. De igual forma, ha generado polarización del país. La opinión pública está muy disgustada con sus actitudes de polarización. Por eso hay fuga de capitales. Asimismo, aunque ha logrado una reforma laboral, una reforma agraria, también, pues, a pesar de esas excepciones, ha generado mucho malestar también con las fuerzas militares y también con las EPS a las cuales no les está desembolsando presupuesto. Entonces, toda esa situación va a llevar a que no solamente el electorado de opinión, sino parte de ese electorado que aspiraba a que les cumplieran sus promesas de campaña, muchas de las cuales no ha cumplido, en parte supongo que por la fuga de capitales que provocó. Entonces, esto va a agudizar la crisis en la medida en que el electorado no va a votar por el pacto histórico, en su mayoría. Y ya se comprobó que las pasadas elecciones para alcaldes y gobernadores, el pacto histórico obtuvo minoría. Muchas gracias. Bueno, don Eduardo Patiño, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, le solicito si la señora Sonia ha escrito algo en el Facebook. Claro que sí, está muy activa y está escribiendo cosas interesantes. Dice, en toda campaña y con mayor énfasis en esta, se vende una narrativa que le conviene a la colectividad. En este caso, será seguir insistiendo en el cambio, en lo que llaman transformaciones para pagar deudas históricas. Esta mañana me fijé que en la pauta en emisoras como Caracol Radio era alrededor de una narrativa de resultados con ciudadanos con terceros validadores. Su tema en Estados Unidos podía despertar unos sentimientos de solidaridad alrededor del caudillo. Los resultados del domingo evidenciaron que los apoyos no los tienen los políticos tradicionales, sino los influencers que defienden el proyecto y que se hicieron visibles hablando bien de Petro. Pues muchas gracias, Sonia, porque es creativo y disruptivo en el buen sentido
de la palabra a su planteamiento. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy amable a la señora Sonia. En el concepto personal, de acuerdo a esta pregunta, podemos ver claramente que la crisis que desató este gobierno contra los Estados Unidos, la inmensa inseguridad que existe en los campos y ciudades, obviamente donde se refortaleció los cárteles en diferentes sentidos que hay en nuestro país. Y los pobres, casi nada resultados en la administración del actual presidente, seguramente van a incidir en esos candidatos de izquierda para el 2026. Pues bien, entrando a analizar estos 3 puntos fatídicos para las próximas elecciones, hay que recordar que, y lo hemos analizado en Fundel, la muy pobre cultura de voto que existe en Colombia en determinadas partes de nuestro país. Pero sí hay una cultura del tamal, de la lechona, del baile, del aguardiente. No existe la cultura de analizar un plan estratégico de gobierno. No existe un convencimiento interno o familiar o de amigos o social para verdaderamente elegir un candidato que pueda sacar adelante a nuestro país. Entonces, los resultados, si lo van a hacer con dinero y si lo van a hacer con la guachafanga, como lo decimos normalmente, pues seguramente los resultados de alguna manera se afectarán a favor o en contra del próximo candidato. Mi coronel, para que por favor continuemos con la tercera pregunta, gracias. Bueno, la tercera pregunta dice, si las elecciones son ganadas por la oposición, y pues la posibilidad es alta, ¿cuál será la conducta de Petro? ¿Y habrá cambios transformadores o será el regreso a la eterna corrupción? Entonces, pues, como estamos viendo, las posibilidades de todo lo que está pasando es, bueno, definitivamente este señor perdió las elecciones, que es uno de los puntos de vista que ustedes, algunos, plantearon en la respuesta anterior. Entonces, ¿cuál será su conducta? ¿Se queda quieto? ¿Se queda callado? Eh, pero por el otro lado, los que suben al poder harán cambios transformadores que le eviten o le bloqueen por lo menos su discurso, o más bien nos vamos a empeñar en regresar a la eterna corrupción de siempre, de las repartijas, los contratos y lo que ya conocemos. Adelante, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces continuamos con la tercera pregunta y le pedimos el favor que siga adelante con la respuesta, don William Avilés. Don William Avilés, por favor, adelante. Bueno, creo que tuvo problemas. Continuamos entonces con el señor sargento mayor Osvaldo Ramírez. Adelante, por favor. Si gana las elecciones la oposición, yo creo que Petro respondería en forma negativa y haría otra especie de estallido social para agrandar más el problema y poner a Colombia en un caos total. Esa es mi respuesta. Gracias, mi Gracias, mi sargento mayor coronel. Osvaldo Ramírez, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Raúl Peña. Muchísimas gracias, coronel. Yo creo que, de acuerdo con la respuesta anterior, que si una oposición, que sería lo ideal, tratara de ganar las próximas elecciones, pues lo más lógico y elemental sería que debiera hacer unos cambios profundos y transformadores. El próximo
gobernante de este país va a encontrar un país quebrado y un país sumido en una inseguridad absoluta y total, donde los grupos terroristas se han tomado y han cogido una fuerza. Entonces va a haber una confrontación, tiene que haber una confrontación muy grande. Desafortunadamente, pues sí, va a haber un derramamiento de sangre muy grande en nuestro país. Es triste decirlo, pero es la única forma de que esos cambios profundos y transformadores logren sacar adelante el país. De resto no hay forma, porque ellos no piensan dejarlo. Los comunistas, socialistas, no es fácil que entreguen el poder. Hemos visto en todos los países, hemos visto en Cuba, en Nicaragua, en los otros países no se dejan, no quieren dejarse quitar el poder, porque el poder es absoluto y el poder es embaucador. Entonces va a haber un problema muy grande para el próximo gobernante de nuestro país. Ese es mi concepto. Muchas gracias. Muy amable, mi coronel Peña. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Si gana las elecciones la oposición, ¿cuál será la conducta de Petro? Cambios transformadores, pero no progresivos y no regresivos, como los que ha venido haciendo. Y creo que en eso no va a cambiar de cultura, ni de doctrina. Para él todos los cambios son regresivos, negativos y perdedores, no progresivos y constructores. Entonces, irremediablemente, será regresión eterna para la corrupción. Muchas gracias. Gracias, mi coronel González. Por favor, adelante, don Eduardo Patiño. ¿Viendo fútbol? Un momento, ¿me escuchan? Perfectamente. Ah, bueno. Bueno, yo pienso que si las elecciones las gana la oposición, lo más probable es que Petro pase a una posición, pues en parte reflexiva, pero más que todo, una oposición destructiva porque volverá a hacer lo mismo que hizo con el gobierno de Iván Duque. Y esto va a llevar a una mayor polarización. Entonces, el próximo gobierno tendrá que blindarse contra eso. Y que si habrá cambios transformadores, no lo creo. Yo creo que va a haber una corrupción, pero los próximos gobiernos combatirán aún más la corrupción para evitar esos fenómenos de, de primera línea que se formaron en parte por las corrupciones de los gobiernos anteriores. Muchas gracias. A usted, don Eduardo Patiño, muchas gracias. Por favor, le hacemos de nuevo el llamado a don William Avilés. Parece que le cayó la señal. Sí. Bueno, continuamos entonces con el concepto de la señora Sonia. Sonia nos escribe, está cantado. Si gana la oposición, Petro dirá que le robaron las elecciones, que fue un golpe, porque hay un plan para acabar con él. Cuando fue elegido presidente, apeló a los resultados. En contraste, el domingo criticó a la registraduría. Ojalá que quien llegue al poder marque diferencias profundas. Este es el concepto de Sonia. Muchas gracias, Sonia. Doña Sonia, muchas gracias también igualmente. Mi concepto personal, bueno, desglosando la pregunta, ganando la oposición, la conducta de Petro tendrá que ser, pues de acuerdo a lo que hemos analizado en los otros talleres, si hay una orden de captura, si seguramente hay pruebas por parte de los Estados Unidos para llevar a cabo algún tipo de captura sobre Petro, pues Petro lo que tiene que preocuparse es más bien por salvar su pellejo. Y cambios transformadores, pues, bueno, y la izquierda tendrá que ponerse a trabajar fuertemente si tienen esperanzas de volver a posicionar su gobierno, un posible gobierno de izquierda si llega a ganar la oposición. Está claramente definido que con violencia no pueden lograr seguramente otra vez o repetir otro gobierno. Ellos tendrán que cambiar esa forma de actuar. No hay otra forma.
Los cambios transformadores, si gana la oposición, pues desde luego tendrán que haber unos cambios que, pues en 4 años, recuperar lo que se perdió en este gobierno en un atraso casi de 12 y atrevería a decir casi de 18 años, 20 años en Colombia, pues no le queda nada fácil al nuevo gobierno que llegue de oposición. Seguramente les va a tocar un trabajo arduo, muy duro, además de que la olla la van a encontrar bien raspada. Seguramente regresar a la eterna corrupción no, porque es que si van a demostrar una verdadera transformación, pues lógicamente no les va a quedar tiempo para que haya más corrupción de la que ya el pueblo colombiano estamos hastiados. Estamos de verdad con un concepto ya de la capacidad de asombro ya se acabó para que siga habiendo corrupción. Por eso la tarea debe ser diáfana, transparente y de poder lograr de que pongamos a nuestro querido país en un punto ya que defina el buen camino de todos los colombianos. Mi colega, por favor, adelante con la cuarta pregunta. Cuarta y última. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Esta, esta, la cuarta. ¿Aceptarán el Congreso, las Cortes, las instituciones públicas y privadas, los partidos, etcétera, la convocatoria a una asamblea constituyente por fuera de la actual carta política? Esta la teníamos de segunda, pero intencionalmente la dejamos de cuarta para volver a reforzar la primera. Entonces, la pregunta es concreta: si todas estas instituciones que son públicas y privadas aceptarían de buenas a primera, o se armaría un debate nacional y hasta confrontaciones por eso. ¿Y por qué dice que sí o por qué dice que no? Adelante, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces le damos la palabra, por favor, a mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Estas instituciones públicas y privadas no van a aceptar una convocatoria constituyente por fuera de la norma constitucional. Simple y llanamente porque es ilegal. Y segundo, porque ya todas estas instituciones están cansadas de ver cantidades de cosas ilegales. Todo es a la fuerza, a la brutalidad. Si no me aceptan la reforma laboral o el presupuesto, entonces convoco al pueblo. Y así eso no es democracia, eso no es ley, eso no es una nación de normas fundamentada en consensos mayoritarios del pueblo a través del Congreso o de las Cortes, como funciona la democracia. Ya está hastiado de esos abusos. Entonces creo que ese es el por qué no lo aceptará. Muchas gracias. Gracias, mi coronel González. Por favor, adelante, mi coronel Raúl Peña. Muchísimas gracias. Yo considero que el Congreso, las Cortes y las instituciones públicas de nuestro país no pueden aceptar de ninguna manera un acto que va a agravar y va a acabar y va a perpetuar el gobierno de este presidente. Lo que pasa es que no sabemos la situación. Este presidente por todos los medios ha intentado cooptar las cortes. Ya lleva un poco de magistrados en la Corte Constitucional y está tratando de meterse con la Corte Suprema de Justicia, todas las cortes para que queden proclives al pensamiento de él. Lo mismo va a pasar con el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Si tiene mayoría, pues esas mayorías lógicamente van a aceptarle los cambios que él quiere realizar. Pero de buenas a primeras no considero que no se puede aceptar bajo ninguna premisa que la Asamblea Constituyente se lleve por fuera de la actual Carta Política. Muchísimas gracias. A usted, mi coronel
Raúl Peña, muy amable. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. De último, por favor. No, ya, prácticamente, bueno, listo. Adelante, por favor, don Eduardo Patiño. Bien, bueno, yo pienso que el Congreso, las Cortes, las instituciones públicas, al igual que privadas, no van a aceptar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, porque ya estas instituciones lo que buscan es soluciones reales para con la situación del país y consideran que la creación de una nueva constitución no conduce a eso, sino que hay que ir a hechos concretos, a hacer reformas de forma y fondo, así como porque intuyen que la intención real de Petro es hacer lo mismo que realizó el chavismo, especialmente durante la administración de Hugo Chávez, como presidente de Venezuela, donde creó una nueva constitución de corte populista para poder perpetuarse en el poder y así hacer una mutación de un sistema democrático a un sistema holocrático, lo que conduce a gobernar o cogobernar con las muchedumbres, así éstas se equivoquen. De lo cual sería muy peligroso sin ser clasista, pero esto es muy peligroso porque no tienen en cuenta la voz de las minorías o la voz de las oposiciones y a partir de ahí, pues buscar también la mutación a un sistema totalitario. Y eso es lo que las instituciones intuyen con Petro y por lo tanto no le van a permitir. Nada más porque se sabe que esto es totalmente inconstitucional, está fuera de ley. Muchas gracias. A usted, don Eduardo Patiño, muchas gracias. Mi sargento mayor Osvaldo Ramírez, adelante, por favor. Yo considero que no, por la sencilla razón de que es muy probable que el Congreso, en este sentido, las Cortes y las instituciones públicas y privadas no acepten una convocatoria a una asamblea constituyente, que no siga el proceso establecido en la Constitución. La razón principal es que la Constitución es la norma suprema del Estado y cualquier intento de modificarla o reemplazarla debe seguir los procedimientos establecidos en ella misma. Gracias, mi coronel. A usted, mi sargento mayor. Doctora Ete, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Si desea participar, adelante. Buenas tardes a todos. Disculpas, estaba en otra reunión. Voy a leer la pregunta. Bueno, mientras la doctora Ethel reflexiona, entonces vamos a leer el concepto de Sonia, mi coronel Fuentes. Correcto, doctora Ete, ya enseguida le damos la palabra. Vamos a leer el concepto de la señora Sonia. Por favor, mi coronel, adelante. Bueno, Sonia nos dice muy claro, directo y corto. No habrá una constituyente por fuera de la Constitución. Aceptarlo sería prevaricar. Ninguna de las cabezas de las ramas legislativa y judicial lo va a respaldar. Muchas gracias, Sonia, muy amable. Pues si quiere, Bueno, Delius, gracias, mi coronel. Doctora Etel, adelante, por favor. Bien. Es algo incoherente que por fuera de la actual carta política se resolviera, se aceptara las cortes, las instituciones públicas. No, yo considero, y dada la condición actual
Hay que tener muy buena cabeza, cosa que no hay, pero respecto a algo así, eh, el por qué, es justamente Y porque es muy grave decidir ir por sobre lo que está escrito y no tiene coherencia. A eso me refiero. Muchas gracias. doctora Etela, usted muy amable por su participación. Bueno, mi coronel, en lo personal, mi respuesta es la siguiente. Claramente podemos vislumbrar que la carta política es la carta de navegación para el Estado colombiano, como Estado. Obviamente, el Congreso, las Cortes, las instituciones públicas, privadas y los partidos no se saldrán de esta carta política, porque es la que nos rige nuestra vida pública, la del Estado colombiano. Entonces, mi concepto obviamente es que no, y por lo tanto, pues hay que darle el respeto correspondiente a nuestra carta política. Con esto hemos terminado la ronda de las 4 preguntas. Le agradecemos a todos los participantes, en especial el tiempo que tomaron para responder cada una de sus valiosas respuestas. Le damos la palabra a mi colega Villamarín para el resumen de nuestros conceptos y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, coronel Fuentes. Entonces, como usted dice, un agradecimiento a todas las personas que participaron por la puntualidad o la puntualización, mejor, de los aspectos atinentes al tema de hoy. Como vemos, lo que pretendíamos hacer hoy es, en manera de taller abierto, de democracia participativa, escucharnos y escuchar y plantear también nuestros puntos de vista personales alrededor de esta fenomenología que se dio con base en 2 eventos, el de la convocatoria del señor Petro a una firmatón y la segunda en la, pues para la constituyente, y la segunda en la selección democrática que hizo su colectividad política del candidato a la presidencia de la República para el 2026. Luego vimos, grosso modo, un bosquejo, un esbozo, unas trazas de lo que es el entorno estratégico actualmente, de lo que está sucediendo en Colombia. Hicimos mucho énfasis en el problema de la polarización y al final en que en medio de todo lo que ocurre alrededor de eso, de oportunismo, populismos, acusaciones, desinformación y la nociva relación de Petro con Maduro, es que además lo que él presenta como resultados tampoco convencen ni le coinciden con las realidades que se observan desde o que se miran desde los observatorios políticos y analíticos. Probablemente en el terreno haya otros puntos de vista, pero al fin y al cabo lo que queda para la historia son las cifras y no los sentimientos. Pasamos a la primera pregunta y es que si el señor Petro logrará convencer a millones de personas para que firmen la petición extralegal de la convocatoria. Entonces aquí estuvieron los conceptos divididos más o menos 50-50, en que sí unos y en que no otros, pero al final lo que nos queda de toda esta reflexión o de esta pregunta es la misma situación de desorientación que veíamos en el punto anterior en que está el país y que al quedar en ese sí, 50 sí, 50 no, pues la posibilidad sigue siendo fuerte porque además está en el poder el Señor. Pero pues esa fue en grandes rasgos su conclusión. Luego, esta la dejamos de última. Luego preguntamos que si pesarán para la elección del 2026 de la izquierda la posibilidad de que repita la izquierda periodo presidencial 3 asuntos esenciales: la crisis con Estados Unidos, la inseguridad en campos y ciudades y los cuestionables resultados de la administración Petro en la campaña, en su ejercicio. Entonces, la mayoría dijo que sí van a pesar,
Eh, También hubo un segmento de respuestas que se inclinaron porque definitivamente el tema del manejo semiótico y el populismo y lo de los medios y los influencers pudiera alterarlo, pero en síntesis la que nos queda en resumen de todo es que no la tiene fácil y le agregaríamos ya de la propia cosecha lo que dijimos al principio, que el populismo y el oportunismo electorero se van a nutrir mucho de esa tensión que está en el ambiente y las acusaciones mutuas, y entonces no habrá programas. Al final no se sabrá si lo que está representando la izquierda tiene algo viable o no, o la derecha, sino es yo sigo a este y yo sigo al otro, y aquí la polarización va muy fuerte. Eso lo agregamos de la propia cosecha, lo que ustedes dijeron. Y luego preguntamos que si Petro gana las elecciones, perdón, que si gana las elecciones la oposición, ¿cuál será la conducta de Petro? Que si habrá cambios transformadores en el país o será el regreso a la eterna corrupción. Aquí también hubo no un 50-50, sino como unos puntos específicos en cada tema. Entonces se dio casi por sentado por la mayoría que sí la oposición va a ganar, que la conducta de Petro, en eso sí hubo prácticamente unanimidad en que el señor Petro utilizará todos los recursos de su retórica y en otros ya pasará al empleo de la fuerza como lo ha hecho siempre, pero que no va a aceptar la derrota nunca y acudirá a cualquier artilugio, se declarará víctima, etcétera, etcétera. Y el problema de la corrupción sí quedó muy latente en todos, hubo respuestas y que la esperanza es que haya algo mejor. Otras respuestas fueron directas, ese problema sí no lo vamos a poder cambiar tan fácil, pero es lo que hay. Y luego pasamos de última con esta que teníamos en el listado de segundo, pero intencionalmente la pasamos para volver al punto uno. Es que si las Cortes, el Congreso de la República, las instituciones públicas en general, o sea, las IAS y los departamentos administrativos, las alcaldías, las gobernaciones, todo lo que son instituciones públicas, los ministerios, etcétera, mirarían con la vista gorda o actuarían o, o no tolerarían eso. Incluimos a los partidos políticos ya como entidades privadas y la empresa privada, los gremios, etcétera. Y por la respuesta de todos ustedes fue tajante que la institucionalidad se defiende, que la Constitución hay que cumplirla. Con base en todo eso que ustedes dijeron y que escuchamos y que planteamos aquí, vamos a sacar 3 o 4 reflexiones muy cortas que nos ayudan a nutrir la conclusión de lo que pasa aquí. En primera medida o en contexto general, es que hay tanta desinformación que las tendencias todavía no se están marcando, pero que sí hay por lo menos una gran dosis de optimismo en que podría ser una salida institucional fuerte la que ayude a Colombia a recuperar, no la senda total, pero sí reconstruir todo este desorden que se ha ido armando, entre otras cosas, con responsabilidad grande de quienes ocuparon anteriormente el poder. Por lo tanto, los problemas de gobierno que se le presentan a una sociedad incluyen temas de administración pública, seguridad y desarrollo en su contexto, procesos electorales, interacción social, gobernanza, etcétera. Y todos tienen una sola connotación, son problemas políticos. Decíamos en una de nuestras conclusiones hace unos días que la política es interacción social hoy, mañana y siempre. O sea, lo social y lo político van muy de la mano. Entonces, si los problemas son políticos, la solución la tienen son los partidos políticos. No son las fuerzas militares, no son la Iglesia Católica ni las demás congregaciones religiosas, sino son las dirigencias políticas de los partidos. Entonces, eso demanda que haya dedicación total, compromiso y proyectos serios, que es lo que tanto se insiste desde este escenario académico, que quien vaya a aspirar a gobernar tenga esa concreción. En segunda medida, nos queda de las respuestas que ustedes dieron, de las distintas enfoques que le dieron a sus planteamientos, es que el fondo de toda nuestra estructura jurídica como Estado, nuestra estructura social como nación,
y nuestra estructura económica como organización privada depende de una sola razón de ser, el fortalecimiento institucional público y privado. No hay otro camino. El camino no es con líderes salvadores y mesiánicos que aparecieron de la noche a la mañana. Es fortaleciendo la institucionalidad, porque si la institucionalidad es fuerte, multiplica ese pensamiento por obra y por dicción, por las dos razones, por los dos métodos. Y la sociedad se siente integrada siempre a un proyecto. Cuando la sociedad se siente desintegrada a un proyecto, se le ocurren todos los problemas que alteran el curso de las naciones, de los pueblos y de la historia. Entonces, ese fortalecimiento institucional implica educación, pero no la educación del cliché que todos nombran, que saquemos no sé cuántos bachilleres y que todo el mundo estudie, porque eso es bla, 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 sino es una educación con énfasis en los asuntos medulares y fundamentales que requiere el Estado, pero en particular formando personas útiles a la ciudadanía. Bien lo dijo el Libertador, la gloria está en ser grande, pero hay que ser útil, ¿no? No solamente ser grande. Y también lo dijo el Libertador, que un pueblo sin educación es el instrumento de su propia destrucción. Pero Simón Bolívar no se refería solamente a la educación de tener una formación académica mínima, se refería a una educación integral e integrada, que parte obviamente desde la familia. Y también el respeto por todo lo que sea la normatividad, aplicando la trillada y vieja frase de que mis derechos terminan donde comienzan mis deberes, es decir, donde comienzan los derechos de los demás y de la institucionalidad. Lo otro que nos queda de conclusión hoy es que la solución a toda esta problemática debe estar orientada en programas. Y queremos siempre pedirle a todos los asistentes a nuestros conversatorios y quienes nos escuchan posteriormente, que nos escriben a veces por ahí, es que multipliquemos esa idea. Es sobre programas. Colombia no se arregla, ni ningún país se arregla sobre seres individuales. Esos son pasajeros porque los seres humanos somos pasajeros. La institucionalidad es la que queda siempre. Entonces la obligación de los seres humanos es fortalecer la institucionalidad y la institucionalidad se robustece con las normas y con los programas. No hay otra fórmula, a menos que aparezca un mago que se invente una cuarta dimensión, pero no la conocemos. Las instituciones son fuertes respetando las instituciones o respetando la norma, perdón, las normas y desarrollando programas siempre favorables a esos conglomerados sociales. No hay otra, no la conocemos y eso es un contexto educativo. Y por último, es que nos resulta supremamente valioso promover estos espacios, porque cuando todos hablamos, quedamos con la satisfacción de que fuimos escuchados y que estamos ayudando o coadyuvando a construir un criterio, un concepto, un contenido, y eso no pasa en vano. Les repito, los videos, a veces no asisten muchas personas aquí, pero van sumando vistas, mensajes y están permanentemente en las redes. Mañana volveremos con otro tema esencial para volver a reflexionar sobre lo que nos pasa. El día viernes, o sea, dentro de 3 días, no tendremos actividad por lo que sucede el día de Halloween y generalmente las personas tienen hijos, nietos o familiares y tienen que asistir a esos eventos o en sus empresas, etcétera. Entonces no lo haremos, pero miércoles y jueves sí tendremos actividad normal sin problema y la memoria histórica por la mañana sin cambios. A todos les deseamos una feliz noche como siempre. Mil gracias por su comprensión, su participación, sus ideas, porque aquí estamos aprendiendo y ayudando a que muchos aprendan después escuchando los puntos de vista de cada quien. Feliz noche para todos. Una bonita noche para todos y que Dios los bendiga. Gracias, Muchísimas señor. gracias, coronel. Buenas noches. Gracias, señor. Gracias igualmente a todos. Igual, doctora. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, don Eduardo.
Bueno, mi coronel, muchas gracias. Bueno, entonces Y en un rato le envío, pero el tema va a ser que en el año 66, cuando recién se fundaron las FARC, cometieron una serie de actos criminales en varias regiones del país, entre ellos Huila, Cauca, Valle y Tolima como novedad especial, y el Viejo Caldas. Entonces, dentro del tema vamos a referir un asunto sobre una masacre que cometieron en el Cauca y algunos hechos aislados o simultáneos, mejor, que ocurrieron en otras partes, inclusive uno del ELN por ahí en Santander. Entonces ese va a ser el tema de mañana, don Bernardo. Yo más tarde perfecto, mi bro. le envío el cuestionario, pero Perfecto. ya queda usted Sí, enterado de señor. qué es. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, y hasta mañana. Feliz noche.